¿Qué tal? Buenas tardes. Antes de nada, pues me gustaría dar la bienvenida a una sesión más de presencia literaria en la Universidad de Cádiz. Y bueno, primeramente, pues quería dar las gracias al vicerrectorado responsable de extensión universitaria por haber vuelto a contar conmigo para acompañar a uno de los escritores que integran este ciclo de presencia literaria. Recordar que este programa cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja y bueno, ya son 4 años los que llevo colaborando con el ciclo, y es la primera vez que salimos de nuestra querida aula de La Bomba, donde solemos desarrollar las presencias, para celebrar. Estamos en la semana grande, por así decirlo, del libro, ¿no? Entonces estamos en la sala de los libros, rodeados de recuerdos de Juanjo Tellez, el escritor que este año homenajea a la UCA en la semana grande de las letras. Mi agradecimiento, por tanto, poder estar aquí. Doy clases en la UCA, aunque no tiene nada que ver con el tema literario. Yo soy profesor de oceanografía química, pero bueno, yo creo que el tema de las letras no tiene frontera y es transversal. Y bueno, una prueba es que siguen contando conmigo. Lo que me preocupa es que presento por tercera vez a un escritor que es más joven que yo. Entonces eso ya, bueno, pues empieza a hacerme cuestionar algunas cosas y que me tengo que poner las pilas si quiero algún día publicar algo. Aunque después de haber leído El gato pardo, ¿no? Pues nunca es tarde. Bueno, me acompaña, como todos saben, Lara Moreno. Lara Moreno ha nacido en Sevilla en el año 78, lo vamos a decir, es más joven que yo. Claro, yo no tengo ningún problema con mi edad, ¿eh? No sé tú, pero... Tampoco. No, yo tengo problemas con la maquinaria, con la edad no. Aunque ha nacido en Sevilla, ha sido criada en Huelva, ¿no? De Huelva, como soy tu de ciudad, Huelva, sí. Eso, se considera huelvana. Y si Internet no ha mentido, se licenció en periodismo en Sevilla. Sí. Y bueno, es escritora que toca casi todos los palos. Es poeta, escribe relatos, escribe novela. Además de eso, es editora, correctora, articulista, con lo cual... Bueno, eso es súper nuevo. Bueno, pero lo es súper nuevo, pero está escribiendo en El País, no está escribiendo en otros medios de menos tirada. Ha colaborado eso en diversas revistas, haciendo crítica de cine en Sevilla, con un Y, ¿no? Con una asociación que se llamaba Y. Publicamos un par de libros también ahí. Ha sido letrista de algún cantautor de Sevilla y, bueno, como les decía, ha debutado por La Puerta Grande, ha empezado en marzo a escribir en El País. Reside en Madrid. Sí. Y bueno, curiosando un poco su Instagram, me he enterado que tiene una niña. Sí. Pues en eso también coincido. Que no pongo fotos de mi niña, pero algún pie habrá salido o algo. Sí. Luego te quería hacer una acotación al respecto, ¿vale? Bueno, su palmarés, por así decirlo, los premios literarios que ha conseguido. Precisamente en Cádiz ha ganado 2 veces el premio de relato corto de la Asociación Colega de Cádiz. También en 2013 tuvo el premio Cosecha Ñ. Vamos haciendo, ya va teniendo también ella una edad y va teniendo un pasado literario. Y luego como Elvira Navarro, con la cual también compartió una tarde el año pasado, fue nombrada nuevo talento nacional de literatura en 2013. Como editora, microrelatos en Y, Movimiento Cultural, y ha sido también como editora invitada en el sello Caballo de Troya. Más cositas en cuanto a su labor literaria. Bueno, pues relatos, tiene un par de libros de relatos propios, Casi todas las tijeras, que editó en Quórum, una editorial gaditana, 4 veces Fuego, más tarde, y poemarios, La herida costumbre, en 2008, y posteriormente uno cuyo título me tiene completamente enamorado. Se llama Después de la apnea, será por eso de que me gusta bucear. Claro. Luego hablaremos de ese poemario. Sus relatos también han sido parte de antologías como Siglo XXI, Los nuevos nombres del cuento español, y Antología del microrelato español, El cuarto género narrativo. Y ya por último, así lo último conocido de ella son sus novelas, editadas ambas en Lumen, Por si se va la luz y Piel de lobo. Para cerrar un poquito esta parte biográfica, pues me gustaría, de todas las citas que he ido recopilando por ahí, pues quedarme con una de un escritor muy admirado por mí, supongo que también por ti, que incluso te ha prologado el libro de Casi todas las tijeras, que es Felipe Miterrey. Claro. Que dice, habla de ella, y dice: Lara ha convertido la escritura
no en una tarea complementaria, sino en una tarea primaria. No en un accesorio de la identidad, sino en la clave de una identidad. La verdad que creo que un piropo espectacular. Vamos, ya me gustaría que algún día escribieran eso de mí. Bueno, pues ya vamos a empezar con el diálogo, que la gente viene a escucharte a ti, y me gustaría al final, ¿no?, si no tiene inconveniente, en que algún miembro del público pues te haga una pregunta o, claro, sí, o podamos despejar alguna curiosidad que tenga. En cierto sentido, he ido estableciendo paralelismos con tu compañera o colega de armas, Elvira Navarro. Las dos habían nacido en el 78, las dos tenéis Huelva, ella nació en Huelva y luego se crió en Valencia, pero vuelve a Huelva, tú Huelva también para arriba y para abajo. Habéis sido las dos talentos del FNAC, habéis tenido el mismo entrevistador en la UCA. Y entonces, y muchas otras cosas que... aprovechando parte de su decálogo, que me encantó, un decálogo que ella una vez publicó para escribir una novela, te voy a citar su quinta trampa y su sexta trampa, ¿vale? Su quinta trampa era: hay que pensar en el lector, y a continuación, sexta trampa, no hay que pensar en el lector. ¿Qué opinas al respecto? Claro, o sea, esto es como cuando la gente viene a dar clase a mis cursos, ¿no? Y entonces empezamos a hablar del ritmo, del tono, del narrador, del tiempo y de todo, y luego pues lo que les digo es, bueno, pues ahora tenéis que olvidaros de todo esto completamente. No podéis escribir pensando en nada de esto. Pues esto que dice Elvira es un poco igual, claro. En realidad yo creo que pensar en el lector, seguramente, bueno, ella piensa algo parecido. Creo que hay que pensar en el lector como en el lector o en lo que estás escribiendo como una obra que va a salir fuera de uno y que tiene que funcionar de forma autónoma, ¿no? Entonces posiblemente ese pensar en el lector primero sea quizás no ensimismarse, ¿no? Y el segundo es que claro, no hay que pensar en el lector ni en nadie, porque si no sigues al final. Yo creo que cuando ya pones las bases donde las tienes que poner, ya luego tienes que dejarte ir y no tienes que pensar en nadie porque solo se vive una vez. Mira, antes de seguir entrando en harina en tu labor como escritora, pues me interesa también mucho eso, tu labor como editora. Yo creo que la gente que no está en el oficio no sabe bien cómo una labor de editora. Comentaba anteriormente que habías editado, bueno, así por lo que yo he ido pudiendo así picotear, un libro de microrelato en Y, muy intercultural, y lo que más me interesa es tu actividad como editora invitada en Caballo de Troya. Que también Elvira fue. Que también Elvira fue, exactamente. Claro. También lo tenía por ahí apuntado, pero me interesa más que ella fue la primera. Cuando se jubiló Bértolo, ella fue la primera, luego Olmos y luego yo. Y entonces, pues eso, cuéntanos un poquito cuál es tu actividad. A ver, yo soy editora freelance porque Elvira y yo también hicimos juntas un máster de edición, ¿vale? Ahí realmente entroncando ya con Elvira, porque es curioso porque yo empecé a hacer un trabajo que, por ejemplo, ella no quiso hacer, porque realmente es un trabajo bastante aburrido. Lo hizo durante mucho tiempo, pero yo he persistido ahí como un ratón de biblioteca. O sea, Elvira la conocí cuando llegué a Madrid por un amigo común y primero, es que no sé qué fue primero, yo monté un taller así un poco loco todos los miércoles en una gruta que había en un bar, y nos juntábamos ahí unos cuantos y escribíamos y nos leíamos y tal, y luego pues al poquito tiempo, a la misma vez, hicimos las dos en un máster de edición. Y entonces yo empecé a trabajar como correctora en Alfaguara, y que fue ahí donde aprendí todo realmente, y bueno, la primera parte. Y entonces mi labor como editora, decidiendo qué es lo que se publica, pues realmente solamente lo he hecho en Caballo de Troya, ¿no? En ese año que fui editora invitada, pero bueno, el 80% de mi actividad laboral, ahora ya no tanto, ahora ya es 50-50 con las clases, pero durante un montón de años ha sido editar libros, o sea, corregir libros. O sea claro, o sea, una cosa es el editor que decide qué es lo que se publica,
y otra cosa es el editor o los varios editores que estamos leyendo los manuscritos y, bueno, intentando mejorarlos y haciendo sugerencias básicamente a los autores y a los traductores, ¿no? Entonces, a mí es un trabajo que me sigue fascinando todavía, también porque he tenido suerte y he trabajado en para editoriales bastante buenas, en el sentido de que publican cosas bastante buenas, o sea, que te toque de pronto corregir los cuentos completos de Roald Dahl, ¿no? Pues ni tan mal, ¿no? ¿Te ha tocado? Sí, claro, o sea, eso en la época dura de Alfaguara y de Faulkner y todo, claro, que es como, venga, vale, vale, y me pagas, vale. Pero claro, en realidad es un trabajo muy técnico, ¿no? Ese, sobre todo con este tipo de autores, ¿no? Que en realidad no hay que hacer nada, ¿sabes? O sea, bueno, revisar un poquito si hay alguna cosa de traducción y tal, pero nada, toda la parte técnica, ¿no? Pero luego el trabajo de edición de un manuscrito desde que acaba de salir de las vísceras de alguien hasta que llega a la imprenta, pues a mí bueno, es un trabajo literario y lingüístico también, ¿no? Entonces me parece, o sea, me gusta mucho, me parece muy interesante, creo que me ha enseñado muchísimo a la hora porque estudié periodismo por error y en realidad, pues mira, tendría que haber hecho filología. Todo lo que no aprendí en la carrera, pues intento aprenderlo luego trabajando, ¿no? En este sentido, ¿no? Por lo menos con el idioma. Y luego, pues, no me acuerdo de qué es lo que me has preguntado. Bueno, un poquito en qué consistía tu labor como editora invitada en Caballo de Troya, claro, o en general como editora. Ahí todo, ahí consiste, o sea, ahí te llevas el pleno. Y, o sea, a ver, Caballo de Troya es el sello pequeño de Penguin. Y claro, tienes toda la plataforma, ¿no? Y todo el engranaje de ellos para la producción, la distribución, el diseño, todo, ¿no? Pero bueno, digamos que yo desde casa, o sea, el editor invitado lo hace todo, o sea, desde recibir los manuscritos, buscarlos, preguntar, investigar, porque una cosa son los manuscritos que llegan a la editorial, otra cosa son los que llegan a tu bandeja de entrada de tu correo. Y otros porque, bueno, realmente pues conoces a gente y preguntas, ¿no? A ver si tienen algo interesante. Yo también, como doy clases, pues también, por ejemplo, uno de los libros que yo publiqué, bueno, un poco el que ha sido luego la joya de ese año, La hija del comunista de Aroa Moreno Durán, que se llevó el ojo crítico y que, bueno, ahora se va a traducir a un montón de idiomas, o sea, estamos las dos súper felices con este libro, con todo lo que ha pasado en este libro. Pues era una tutoría que hacía Aroa conmigo, una tutoría colectiva, con otros 3 alumnos más. Entonces la mitad del libro lo fue escribiendo, nos juntábamos cada 15 días y iban leyendo lo que llevaban, y en paralelo pues yo iba como comentando un poco pues todo, ¿no? lo que se me iba ocurriendo. Entonces ya conocía la mitad del libro y cuando me propuso Claudio pues ser editora, la llamé y le dije, termínalo ya, porque te lo voy a editar, porque fue mi primer fichaje. Por la puerta grande. Claro, bueno, no sabíamos, porque ese libro salió el primero al principio de año y bueno, fue bien, normal. Caballo de Troya puede ir muy bien y puede no pasar nada, porque tampoco la promoción que se hace es pequeñita, ¿no? Todo va un poco acorde con el sello. Lo que pasa es que luego pues no sabíamos tampoco siquiera que lo habían presentado porque el ojo crítico no sabes, ¿no? Que los libros los llevan el propio jurado. Sí. Y de hecho, bueno, pues nos enteramos de que era finalista y a los 2 días se falló, de que había ganado. Y podía no haber habido gran cambio, ¿no? Porque hay otros, no sé, me acuerdo que, por ejemplo, Sergio del Molino, ¿no? Que también creo que ganó el ojo crítico con La Hora Violeta, y Pablo Gutiérrez también ganó Nada es crucial, también ganó el ojo crítico. Pero no siempre hay un cambio radical, y con el libro de Aroa ha habido empezó a volar, vamos, o sea, y ha sido
como una de estas cosas que te regala la vida, que se pone todo. Además era la única persona de mi catálogo que era amiga mía, porque los otros no los conocía, o bueno, los conocía laboralmente a un par de ellos. Pero el trabajo de Caballo de Troya en realidad es todo, o sea, desde el manuscrito, leer manuscrito, decidir por cuál es tu apuesta, contratar el libro y luego todo. O sea, por ejemplo, aparte yo como trabajo como editora, pues me metí mucho con la edición de... No a todos les hacía la misma falta, ¿no? Pero, no sé, había uno de ellos, por ejemplo, pues eran 160 páginas en un principio y lo dejamos en 80, así, ¿sabes? O sea, trabajando cada página, 20.000 comentarios, quitando párrafos, poniendo otros. O sea, hice un trabajo muy intenso de edición con los autores, que en realidad es la parte que más me gusta. Entonces, yo me lo pasé muy bien. Y bueno, y creo que ellos también se quedaron a gusto con el resultado final. Y bueno, eso, pues no sé, hay libros, o sea, el de Aroa, pues claro, llega un momento que te lo sabes casi de memoria, ¿no? Porque normalmente, claro, cuentas con un equipo, ahí cuentas con una corrección, que yo a veces Penguin me ofrecía una corrección y a veces la cogía, a veces no, a veces la hacía yo y a veces la hacían ellos, pero claro, tú estás dentro de ese libro durante unos meses y luego también eres el enlace entre el autor y los diseñadores, por ejemplo, que eso también es un tema, elegir las cubiertas, trasladarles las impresiones del autor, qué es lo que y de las autoras, qué es lo que... Digo autor cuando en realidad de cinco son mujeres y solamente hay un hombre. O sea que, así que en realidad es un poco todo. Pues luego presentarlo y luego estar un poco, ya no, porque ya han pasado 2 años, pero yo he intentado hacer como grupo, ¿no? Porque hay una parte que es muy bonita, que en realidad son mis autores, ¿no? O sea, que eso nunca lo había sentido, por ejemplo, ¿no? Siempre estoy en el otro sitio, en realidad. Y he intentado acompañarlos, bueno, y que hicieran también, hemos hecho cosas juntos, hemos presentado todos los libros juntos en Madrid, haciendo un poco como el cierre de año. Ajá. Y luego, bueno, pues todas las dudas que tengan con la prensa, en realidad es un poco todo. Un labor de acompañamiento total, ¿no? Un poco todo, claro. O sea, un poco todo teniendo en cuenta que no es tener una editorial independiente, porque una editorial independiente ya eso sí que es todo, ¿no? Aquí los contratos los hacen otros, la producción la hacen otros, el diseño, la maquetación, ¿sabes? Sí, todo eso no, claro. Muy bien. También, bueno, tú lo has dicho, das clases de talleres de escritura, ¿no? Y curiosando un poco por ahí he visto que, no sé si todos son así o se llaman así, pero he visto que tienes uno que se llama Escrituras Salvajes, Lectura de Salvación. Un par de días, ¿no? Y fin de semana, y reza un fin de semana y reza descuartizaremos 5 libracos. La verdad que yo no lo conocía, pero me ha interesado. O sea, ¿de verdad se descuartizan 5 libracos? ¿Qué es lo que se hace en esos 2 días? Pues son 3 días en realidad, viernes por la tarde, sábado, mañana y tarde, y domingo es un intensivo, y domingo hasta las 2. Y eso no es un taller de escritura, es un taller de lectura. Esto es una cosa que me propuso la iniciativa en realidad me la propuso Xavi, un librero maravilloso de Barcelona, que el primero lo hice allí. Lo que pasa es que luego ya ese formato pues lo repito en Madrid y bueno, y donde surja, porque la verdad es que es una experiencia. O sea, él eso pues hablaba de por qué no hacemos talleres de lectura en vez de talleres de escritura, ¿no? Claro, ¿cómo haces un taller de lectura? Porque normalmente lo que haces son clubes de lectura, ¿no? A la gente se lee el libro y tú luego te juntas al mes y lo comentan. En realidad esto es encerrarte y hablar de esos libros. El hecho de que sean... A ver, claro, pero es complejo porque la gente no tiene por qué haberse leído los libros, ¿no? Entonces yo llevo extractos de los que me parecen más relevantes de cada libro, entonces si te lo has leído pues vas a profundizar muchísimo más y tienes muchas más cosas que aportar o más preguntas o tal, y si no te lo has leído en realidad bueno, te va a quedar bastante claro si quieres leértelo o no, por ejemplo. Pero claro, lo que veo es algo, o sea, lo que estudiamos es algo que atraviesa esos 5 libros, ¿no? O sea,
en el fondo los 5 libros son una excusa para hablar de, en este caso, de la escritura salvaje, que en realidad bueno, una forma de denominar un lugar desde el que se escribe, ¿no? Estos 5 libros son 5 libros de autoficción, que en realidad es un término muy antiguo que ahora se ha vuelto a poner de moda, pero que ya tiene muchos años, del cual yo no me gusta hacer mucha... no sé cómo decirlo. Siempre he dicho que a mí, o sea, de dónde se coja la materia prima para la escritura me es indiferente, ¿no? O sea, si la coges de tus recuerdos, de tu propia vida, o de tu imaginación, o de la vida de otro. O sea, en realidad da igual, ¿no? Pero, y realmente da igual, pero es verdad que estos 5 libros, apuestos a analizarlos, están escritos desde un lugar muy particular. Uno de ellos es este libro de Sergio del Molino, de Laura Violeta, donde habla de la enfermedad de su hijo, ¿no? que su niño pequeñito, ¿no? que enfermó y murió de leucemia. Son 5 pequeñas tragedias en realidad, o sea, grandes tragedias, pero no es lo trágico lo que nos interesa, sino ese lugar devastador y a la vez pues que te ayuda a vivir de alguna forma, ¿no? Que es la escritura cuando atraviesa pues esa zona de sombras, ¿no? que tenemos todos. Y bueno, son 5 libros, otro de mis super libros preferidos, que es Canción de tumba, de Julián Herbert, que habla también de una enfermedad de su madre. Un libro de Lina Meruane, que es Sangre en el ojo. O sea, son libros muy... Un caballo de Troya mío, Florencia del Campo, con Madre mía, que es un libro fascinante también. Y es súper interesante eso. O sea, la verdad, también es muy chulo lo de convivir durante 3 días, ¿no? Porque además, no sé, cuando ya además no está dentro de la escritura y la gente no se va a exponer, ni no sé, es un punto de partida diferente y se establecen unos debates súper interesantes y yo lo he hecho ya 4 o 5 veces, creo, y cada vez saco más cosas, cada vez porque en realidad los libros son infinitos. Es que ya porque no tenemos tiempo nunca, pero cuando éramos pequeños nos leíamos los libros 20 veces. Pues esto es igual. No, la verdad que la cosa, descuartizamos 5 libracos, a mí la verdad que me ha picado la curiosidad muchísimo, y desde luego si aquí se descuartizan 5 libracos un fin de semana, me gustaría asomarme por la sala de disección. Lo organizamos. Si te buscas otros 6, yo vengo. Bueno, vamos a cambiar un poquito el tercio. Te voy a hacer una pregunta que no te han hecho nunca seguramente. ¿Eres fetichista en la escritura? O sea, no. ¿Cuáles son tus hábitos como escritora? ¿Necesito siempre estar en mi despacho con la luz por la izquierda a las 5 de la mañana y corto a las 7, reviso? Que va. ¿Totalmente anárquica? No, tampoco. Claro, es que no son 2 cosas, no tiene nada que ver el fetichismo con la anarquía. O sea, el no fetichismo con la anarquía. Sí. No, en realidad nunca he sido muy maniática, ¿vale? Pero, por ejemplo, antes escribía muchísimo de noche. Cuando solo escribía relatos, escribía muchísimo de noche, o por la tarde, o un poco también cuando me sentaba, en plan, así, de forma torrencial, venga, a escribir. Todo esto se transformó mucho cuando empecé a escribir la novela. Cuando empecé a escribir la novela de verdad, porque primero empecé a escribir una que en realidad no estaba tirando de una cuerda y que ya no llevaba a ningún sitio. Y ya luego cuando me puse en serio a escribir Por si se va la luz, pues supongo que la empecé antes, no sé, creo que la empecé en diciembre de un año, no sé qué. Pero ahí fui como a trancas y a barrancas, y luego tuve la oportunidad me fui 3 meses al Cabo de Gata, y trabajando muy poco, o sea, no me llevé, en el verano, por ejemplo, no me dediqué solamente a la novela, que eso es algo que extrañamente puedo hacer, ¿no? Y entonces ahí fue la primera vez que yo tuve una rutina como escritora, porque antes no la había tenido nunca. Escribía pues cuando buenamente me parecía o cuando podía, ¿no? Y no tenía o sea, había una cosa, por ejemplo, que esto también se me ha quitado ya, que es como que necesitaba tener muchas horas por delante, ¿no? Cuando me sentaba a escribir no me podía sentar a escribir para 1 hora, ¿no? Tenía que ser por lo menos 4, 5, 6, no sé, o sea, por lo menos no tener un tope. Y entonces cuando me puse con Por si se va la luz, ahí en verano en el Cabo de Gata, pues ahí me di cuenta
claro, como no tenía otra cosa que hacer, ya lo tenía todo mucho más centrado, ¿no? Pues me ponía cada mañana. Entonces, por ejemplo, ahí me di cuenta de que cuando mejor escribo es por las mañanas. Mucho mejor que por la tarde y mucho mejor que por la noche. Pero, en el fondo, si ya estoy muy dentro de la escritura, puedo escribir por la mañana, por la tarde o por la noche. O sea, por ejemplo, Piel de Lobo la terminé un martes a las 3 de la mañana. Y había empezado a escribir a las 8 de la tarde ese día y me puse y dije, bueno, pues ya la voy a terminar. Y estuve ahí cabalgando y la terminé a las 3 de la mañana. O sea, pero en realidad, como en la novela hace falta como muchísimo trabajo y mucha concentración realmente y como sobre todo mucha disciplina, pues es por las mañanas, es realmente cuando tengo la cabeza más limpia, claro. O sea, sobre todo la sensación de que no se me contamine de otras cosas. Por ejemplo, por eso digo que como ves, no soy nada fetichista, porque no hago nunca las cosas igual. En Piel de Lobo, pues no pude trabajar por las mañanas. O sea, en la escritura de cada una de las novelas, y todavía no lo he hecho en esta, que estoy escribiendo una tercera y no sé cómo voy a hacer para ponerme ya, necesito por lo menos un mes o 2 meses, creo que es para solamente hacer eso, ¿no? Entonces ahí, no importa que la haya empezado o no la haya empezado, por ahí ya como que la cosa se levanta y ya luego no hay quien la tire, ¿no? Pero claro, a eso puedo hacerlo 1 mes, 2 meses como mucho. Entonces, en Piel de Lobo, o sea, en Por si se va la luz lo hacía por las mañanas y por la tarde ya estaba con mis notas, leyendo mis cosas. O sea, lo que sí que tengo que hacer en esos momentos es leer lo que me da la gana, o sea, pasar tiempo leyendo. Lo que más ganas me da de escribir siempre es la lectura. Siempre, no hay otra cosa que me dé más ganas de escribir que leer bien. Y por las tardes hacía mis cosas y por la mañana otra vez. Y luego, en Piel de Lobo, pues estaba en el fondo, también me fui en verano a Francia a casa de una amiga, pero tenía que trabajar, tenía que ayudarla a ella poniendo el desayuno en un sitio porque era un stage de danza, una historia. Entonces, digamos que ella me dejaba alojamiento y a mi familia entera y tal. Entonces, las horas que me tocaban a mí libres eran de 4 a 6. No, en realidad no eran de 4 a 6, era como a partir de las 4 o las 3, como después de comer. Pues ya está, bien, a esa hora perfecto. Porque en realidad yo no había hecho ningún trabajo que tuviera que ver con la cabeza antes. O sea, ese es el secreto. Ajá. O sea, yo no me puedo poner a corregir y a dar clases y luego llegar y ponerme a escribir. O sea, eso ya tiene que ser que ya la esté terminando o que de pronto esté en un capítulo que me esté... ¿Sabes? O sea, si no me puedo poner. Necesito tener como la limpieza esa. Entonces, por la mañana, pues yo hacía mis cosas de poner el desayuno, tal, no sé qué, en la cocina, pim, pam, pum, y luego por la tarde, cuando me tocaba, me ponía a escribir. Y ahora, luego, claro, Piel de Lobo, Por si se va la luz, la escribí sin ser madre y Piel de Lobo siendo madre. Entonces ahí es cuando realmente se me quitaron todas las tonterías. Porque ya no me hacía falta tener 8 horas, que 8 horas, con media hora ya vale. Claro, o no, tu cuarto de escribir, ¿no? Claro, cuando no tienes cuarto de escribir, porque es el cuarto de tu hija ya, pues entonces, ¿sabes lo que te digo? Todas esas cosas. Claro, no, yo nunca había escrito con gente, por ejemplo, alrededor. Yo ya escribo con gente alrededor, me da igual. O sea, a ver, depende de quién sea, pero me puedo ir a mi oficina y ponerme los cascos y escribir. Ajá. O sea, en realidad es una cuestión de supervivencia. Miki Otero se encerraba cada vez que acababa un libro en Montserrat. Ostras. Y dice que aquello era mágico. O sea, le ayudaba a, como tú lo has dicho, claro, a terminar de levantarla y ya cerrarla. Claro, sí, es súper necesario, ¿eh? O sea, yo me iría a un monasterio, realmente. Pero... No, fue la última, la de Rayos, le fue a buscarlo su padre y creo que el prior le dijo, si me lo dejas 15 días más lo convierto. Bueno, otra pregunta así un poco chismosa. Es complicado vivir del oficio de escribir, ¿no? Y entonces, ¿cuándo viste tú que realmente esa pasión que te tiene completamente absorbida, que es la literatura en general, da para comer? O sea... Hombre, es que mi literatura no me da para comer. Yo vivo de la literatura ajena. Bueno, he dicho en general los oficios de escribir, así un poco... Claro, el oficio de escribir, pero no de escribir yo, de que escriban los demás. En realidad fue cuando llegué a Madrid.
O sea, a ver, cuando llegué a Madrid me di cuenta de que podía trabajar. Mi primer trabajo, o sea, el primer trabajo que conseguí en Madrid fue haciendo informes de lectura. Ajá. Para Planeta. Pues eso, leyendo libros y haciendo informes de lectura de todos los manuscritos que llegaban de todas partes, y del otro lado del océano, pues yo me llevaba a mi casa un montón, igual 30, y me podía hacer pues 25 informes de lectura al mes o así. Y entonces ahí me di cuenta de que me podían pagar por leer, y luego ahí fue también donde me di cuenta de que podía hacer el máster de edición y que no tenía que dedicarme al periodismo. Por suerte, y por suerte para el periodismo en sí, ¿no? y entonces, pues claro, o sea, desde aquí, ahora yo creo que es diferente porque hay muchísimas más editoriales, hay más editoriales pequeñas, pero claro, antes estaba todo concentrado en Madrid y Barcelona, y yo desde Sevilla nunca, jamás se me habría ocurrido, o sea, yo no pensaba que el mundo editorial era una salida laboral, nunca lo pensé, hasta que llegué a Madrid. Y cuando llegué a Madrid dije, no, es que ya no me voy de ahí, o sea, dije, esto es lo que quiero hacer, porque de pronto encajaba todo, ¿no? O sea, y luego llegaron las clases, que también es otra cosa, ¿no? Y luego es verdad que, claro, a ver, puedes vivir de tu literatura, bueno, puedes vivir de tu literatura si publicas en un sitio grande, que de pronto tienes, bueno, pues muchísima repercusión. Todos sabemos que eso es bastante difícil, entonces, o si te traducen a muchísimos idiomas, pues evidentemente eso también repercute económicamente, o si vendes muchísimos libros, como no es mi caso en ninguno de esos. Sí que es verdad, pero claro, es algo complementario, que tampoco puedo decir, no gano nada de dinero con mis libros. Hombre, algo gano, claro. Lo que pasa es que si haces las cuentas, pues al final, no, esto es como mi padre, cuando firmé el contrato con Lumen, ¿no? El primero, que fui yo toda orgullosa diciendo, papá, me van a dar un anticipo de tanto. Como si me hubieran, no sé, me dijo, pues haz un cálculo de los años que has tardado en escribir la novela, a ver cuánto te sale. Y dijo, hijo mío, o sea... No me amargue no me hago en la fiesta, ¿no? Pero a ver, esto también, claro, claro, yo trabajo en el mundo editorial, entonces yo sé cómo funcionan las cosas ahí dentro y sé cuáles son todos los porcentajes y entiendo perfectamente por qué no ganamos dinero con esto. O sea, no... bueno, es bastante complicado, y aparte el sistema tal y como está montado, pues está montado de una forma muy estricta y muy tradicional, y ahora es verdad que bueno, que se irán ampliando nuevas formas, ¿no? Y nuevos formatos que pues quizá oxigenen un poco, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, primero trabajaba solo como editora, luego empecé a trabajar también como profe, y ahora también, aparte bueno, o sea, ahora también tengo una faceta laboral que tiene que ver solo y exclusivamente con mis libros, ¿no? O sea, pues bueno, pues claro, pues vas a sitios, participas das cursos, participas en das charlas, haces cosas, ¿no? O sea, al final haces como un mosaico, ¿sabes? De un montón de un pluriempleo que te deja la cabeza bastante frita, pero todo tiene que ver con los libros. Y eso ya, la verdad es que para mí es una alegría, o sea, poder ganarme la vida con los libros, ya sean míos o de otros. Muy bien. La siguiente pregunta va un poco al hilo de Lumen, ¿no? Pues eso, entrar en Lumen, pues supongo que para un escritor es como empezar a jugar en la Champions League. Total. Hombre, entonces, ¿cómo surge esa propuesta? ¿Alguien te llama? Te llaman en aquella época, yo creo que la editora era Silvia Querini. ¿No? No sé si te llama o te No, dice... no, ella no sabía quién era yo, como es normal. No, tuve muchísima suerte, muchísima suerte. O sea, yo todos los libros que había publicado hasta entonces, que eran 2 poemarios y o sea, 2 libros de relatos y 2 poemarios, todos me los habían pedido de alguna manera. O sea, menos el primero de Quórum, que yo fui con toda mi osadía a decirle a Selva Otero, sí, cuando la vi en Sevilla un día, porque yo tenía 20 años, ¿no? Y dije, pues yo escribo. Y me dijo, anda, mándame algo.
Pero me dijo, publica, o sea, me mandé un par de relatos que tenía escritos y me dijo, pues quiero que escribas un libro, o sea, quiero que publicarte un libro. Yo no tenía el libro escrito, tuve que escribirlo, o sea, que ya también eso fue como, o sea, yo no pensaba que esto me iba a pasar nunca en la vida, y aparte esto le pasa a la gente pues ya como con 50 años, ¿no? Pensaba yo. Y ¿qué dices tú antes? Yo cuando tenía 20 años pensaba que la gente publicaba con 50. Y entonces, o sea, fue así, y los siguientes también fueron así, o sea, los del de Tropo Editores, el segundo libro de relatos, pues igual me habían pedido una novela, y fue como, yo no tengo ninguna novela, pero tengo este libro de relatos, venga, pues lo publicamos. Después de la apnea, pues igual, o sea, había sido todo como un poco que realmente yo no había tenido que buscar ningún editor, ¿vale? Claro, había publicado en sitios pequeños y trabajaba en el mundo editorial en grandes editoriales, pero yo había publicado siempre en sitios pequeños. Entonces, cuando terminé la primera novela, que es una cosa que yo hice por mi cuenta, sin que la leyera nadie hasta que la terminé, un poco contra viento y marea, también de mi novatada de primera vez, que la llamaba La cosa pantanosa, durante todo el tiempo que la escribí. La llamaba La cosa pantanosa y se llamaba Ostrov, o sea que no sé qué era peor, si La cosa pantanosa o el título que le había puesto. Pero decidí pues hacerlo a mi tiempo, pensaba que estaba perdiendo todos los trenes, pues eso, a mi alrededor ya todo el mundo empezaba también a ganar otros premios, no sé qué, y yo decía, yo veremos a ver si estoy perdiendo el tiempo aquí o no. Pero decidí que sí que iba a llamar a las puertas de editoriales por primera vez, o sea que también como que el esfuerzo que había hecho y no sé, el trabajo que me había supuesto y la aventura también, dije, venga, voy a hacer esto que hace todo el mundo, ¿no? Y que además si quiero dar un paso más, pues igual tengo que hacerlo y ya está. Entonces la mandé a 2 sitios porque tenía contacto con esos 2 editores, o sea, a Alfaguara y a Seibarral, ¿no? Y sabía que estaba en la mesita de noche o en la mesa de trabajo de esas 2 editoras, que ya sabía que eso era un paso enorme, ¿no? Porque ya me había saltado un montón de filtros, ¿no? claro, muchísimos, ¿no? Entonces, bueno, vale, y yo dije, bueno, pues ya está. La corregí un montón, o sea, la paré durante todo el embarazo. La paré no, la terminé antes de quedarme embarazada, luego me quedé embarazada, empecé a corregirla y me pareció un horror, que eso claramente era, a ver, no es que no pueda ser un horror, pero es que, o sea, me la quité así de encima, en plan, ¿qué he hecho durante 2 años? Tuve a la niña, todo, o sea, fue un proceso muy largo. Y ya cuando la dejé súper pulida, mi padre también me decía, pero suéltala ya, tal, no sé qué. Yo no, porque tengo que trabajarla bien. Cuando la dejé súper pulida, dije, venga, ahora la voy a mover. La muevo a estas 2 personas y digo, pues ahora habrá que esperarse un montón de tiempo hasta que contesten, ¿no? Porque pueden pasar meses realmente. Y de pronto, a los 3 días de haberla mandado a estas 2 editoriales, a estas 2 editoras, recibo un email de Jen Díaz, que es una escritora catalana de Barcelona, que me había entrevistado por una cosa de mi blog. O sea, el único contacto que yo tenía con ella era ese. O sea, me había hecho una entrevista hacía unos meses y ya está. Y recibo un email que dice manuscrito. Y lo abro y me dice, estoy haciendo informes de lectura para Lumen, ¿tú no tendrás ninguna novela por ahí? Y fue como, ¿sabes? Estas cosas que dices, que si me mandas este mail hace 3 semanas, o sea, no sé, o sea, es como, hay, y de pronto dije, Lumen, claro, nunca se me había ocurrido, o sea, que me decía Silvia Corini, ¿por qué nunca se te había ocurrido? Porque ahora ya publicamos más autoras españolas en Lumen, Sí. pero yo le decía, porque están todas muertas, todo en tu catálogo, o sea, evidentemente, no sé, o sea, Flannery O'Connor, todas, o sea, Virginia Woolf, Dorothy Parker, o sea, es como, Dios, ¿a quién va a llamar la puerta de Lumen, no? Pero yo cuando vi eso dije, ostras, ¿te imaginas? O sea, y le dije a ella, pues justo, acabo de mandar el manuscrito y le di, ¿qué hago? ¿Te lo mando en papel? Venga, mándamelo por mail, tal. Y se lo mandé a ella y ella es una loca entusiasta maravillosa y a los 2 días me dijo, me encanta la novela y creo que a la editora le va a encantar. Y yo ya me estaba temblando, ¿no? En plan, esto no me va a pasar, esto no va a pasar así, pero sí. Ya está. Y ya me escribió Silvia, que iba por la mitad de la novela, y me dijo un adjetivo que ella utiliza mucho, me dijo, es espléndida.
y ya está. Y se hizo la magia otra vez y ya no tuve ni que, ya avisé a las otras 2 editoriales en plan, oye, que ya. Y ya está. Y me quedé como con una cara de tonta. ¿Feliz? Muy feliz, muy feliz, o sea, muy feliz. No, sigo feliz en Lumen, ahora se ha jubilado Silvia y ahora está María Fase y bueno, pues ahí sacaré la 3ª novela también ahí. Ajá. Y no sé, pues la verdad es que sí, he tenido suerte en eso. Bueno, parece que vas adivinándome las preguntas, porque la anterior me hablaste de Lumen, yo la tenía preparada Lumen, y ahora ha hablado de que esta escritora o periodista catalana tiró de ti después de haber visto algo en tu blog. Te iba a preguntar precisamente por eso, por las redes sociales. He curioseado, tú tenías un blog que se llamaba Guarda tu amor humano, ¿no? Lo que pasa es que he visto que hace mucho tiempo que no hay entrada. Hombre, es que son ya fósiles todos los Claro, blogs. A mí me parecía maravilloso lo de los blogs. Ahora he visto que tienes Instagram, que tienes Twitter. Pregunta, ¿eres activa en las redes porque de verdad te gustan o por no estar...? No, a ver, creo que no soy buena en las redes. O sea... ¿Eres más de caña? ¿Cómo? No, pero la red, un chiste malísimo. No, uff. No. No van por las cañas de cerveza, van por las cañas de pescar. No, pero sí era más de caña yo, mira, ahora que lo dices, bastante más de caña. No, pero o sea, muchas veces no sé si la gente activa las redes porque le gusta realmente o porque dice, mira, tengo que tener redes sociales porque si no a día de hoy parece que estamos muertos, ¿no? Pero eso independientemente, o sea, eso puedes preguntármelo como independientemente de que sea escritora o no. El problema es que, claro, cuando... O sea, ahora ya las redes forman parte de tu vida laboral, ¿no? Entonces, claro, ese es un tema. O sea, yo creo que todos estamos en las redes, todos los que estamos en las redes, que creo que estamos ya casi todos, ¿no? Mami. Pues ya es una forma de vida. Esto es una putada de pregunta porque es que si me... A ver, yo... Vamos a dejarla entonces, sí. No, quiero decir... O sea, yo ya porque tengo este discurso completamente abandonado, pero cuando yo escribí Por si se va la luz, en realidad lo que hice fue llevar a unos cuantos personajes a un sitio donde no había ni internet ni nada, ¿vale? Yo escribí, yo creo que las redes sociales son un estorbo brutal para el ser humano, para la vida cotidiana del ser humano, pero estamos todos ahí, porque evidentemente son también buenas, o sea, es como están muy bien diseñadas, ¿vale? Tienen un diseño perfecto, como el móvil, ¿no? Tienen un diseño perfecto, nos sirve para cosas maravillosas, pero como no sabemos realmente usarlo, ¿no? O sea, es como que la humanidad se ha abalanzado ante es que esto no ha sido como la imprenta, ha sido muchísimo peor, o sea, y muchísimo más rápido y con una voracidad brutal, ¿no? Entonces, creo que no sabemos todavía en realidad cómo está modificando nuestro comportamiento, ¿no? Y nuestra vida, y nuestros sentimientos y todo, o sea, es que en realidad es todo. Entonces, si me pongo seria, pues me quiero ir otra vez a un sitio sin cobertura, claro, porque en realidad las cosas que más me gustan de la vida no las necesito, no pasan por ahí. No sé, leer, escribir, tomar cañas con mis amigos, claro, y otras cosas, ¿no? Que no, pero es que está tan atravesado, o sea, ahora mismo... por ejemplo, Instagram, al principio lo tenía como algo más personal, por ejemplo, y luego de pronto dije, ¿qué estoy haciendo? Y eliminé, que es un rollo, porque no sacaba la cara de mi niña, pero sacaba a mi niña corriendo por la playa así, ¿no? Y de pronto un día dije, pero es que da igual que no salga su cara. O sea, claro, no sale su cara porque no tengo su consentimiento, pero en el fondo... estoy retratando su infancia y que como qué locura estoy haciendo, o sea, cómo estoy mostrándole su infancia al mundo, si no sabemos qué va a ser de esto, no sé, o sea, yo quiero que mi infancia esté pues en los armarios de mis padres, en sus álbumes de fotos, ¿no? Entonces, pues lo borré todo y las utilizo exclusivamente por trabajo, claro. ¿Qué pasa? Que por esa regla de 3, pues sería maravilloso que yo pudiera entrar en una oficina de Instagram y salir de la oficina de Instagram y no tener Instagram ya en todo el día, ¿no? Pero no, claro.
o sea, lo tenemos todo el día encima. Entonces, claro, sí, las utilizo como trabajo, pero al final es muy complejo, es muy complejo. Pero sobre todo creo que ya solamente por el tiempo que me quitan de lectura, pero que, claro, te gustan, sí. También me gusta fumar, claro, más o menos como Instagram. Vale. Cambio de tercio radical. 8 de marzo, Día de la Mujer. 12 escritoras participan en el libro, hombres y algunas mujeres. Una idea de Rosa Montero, editada en Zenda, edición novenal, la puedes descargar gratuitamente. Sí. Y bueno, formas parte de un elenco que está formado por Elia Barceló, Nuria Barrio, Espido Freire, Nuria Davari, etcétera, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito qué tal la experiencia, en qué consiste ese, bueno, llamémoslo encargo. El encargo es maravilloso, o sea, es una antología como otra cualquiera, en el sentido de, bueno, una antología con un tema, ¿no? Te mandan a escribir algo con una temática o luego te dan una pauta, ¿no? O sea, las antologías al final, a no ser que sea, bueno, un antólogo recopila obra de alguien, pues, ¿no? Funcionan así. Entonces, yo no tengo ningún problema con escribir relatos por encargo, porque en realidad el encargo normalmente suele ser, o sea, la pauta suele ser mínima, o sea, más o menos para mí como cuando yo empecé a escribir relatos, yo abría la enciclopedia y hacía así y decía, y veía una foto de no sé qué y decía, pues mira, voy a empezar por esta palabra, y escribía así, o sea que en realidad, o sea, ya me salía un relato, o sea que el otro día me preguntaron también, ¿y esto de escribir por encargo? Como, bueno, es que si en realidad pautas tenemos siempre, ¿no? O sea que a mí me viene bien que me den una pauta y ya yo hago lo que me dé la gana, ¿no? Entonces la pauta era súper interesante porque, bueno, porque Rosa es que es fascinante ella en todas sus facetas y la pauta era, claro, un libro que va a salir, El Día de la Mujer, escrito por mujeres, pero ¿cómo era? O sea, el narrador tenía que ser un hombre que hablara sobre una mujer, ¿no? Entonces ya, o sea, eso técnicamente eso es interesante, que tengas que ponerte en una voz particular para darle el protagonismo a otra persona que está fuera de esa voz, digamos, y bueno, con el perfil de hombre-mujer en ese sentido, pues me pareció, la verdad, una idea muy, muy buena. También porque al final, el otro día estaba hablando de eso, ¿no? Al final matas muchos pájaros de un tiro, ¿no? Porque pues, al final estás enfrentando, ¿no? Los dos perfiles. Hay muchos relatos que van del hijo y la madre, ¿no? Por ejemplo, yo elegí una pareja en la que, bueno, él es como si la estuviera viendo a ella, que ya él no está en la casa, y entonces la está viendo como en su cotidianidad y en su soledad, y ella tiene un problema porque se le ha estropeado el móvil, se ha quedado sin memoria o algo raro, entonces está agobiadísima porque no lo puede solucionar. Entonces él es como si la viera, o sea, como si estuviera ahí, ¿no? De hecho empieza diciendo, parece que la estoy viendo, ¿no? Y entonces la describe, la ridiculiza y ¿no? Y se da cuenta de, o sea, perdón, porque en el fondo no la ridiculiza, o sea, en el fondo se confrontan pues estos dos territorios diferentes, ¿no? Que hay dentro de una pareja siempre y de una pareja heterosexual también, que son también las formas de transitar lo cotidiano, ¿no? Entonces, pues como pues esa inseguridad de ella con respecto a ciertas cosas, o cómo no le interesaban estas cosas, o cómo entonces él la ve pues cómo la ha juzgado, ¿no? Y cómo la sigue juzgando y cómo ella se hace más pequeña o más grande según y todo, ¿no? Y al final, bueno, pues es un poco, bueno, son dos animales que acaban de salir de una jaula, ¿no? Que se tenían y es analizar esa visión. O sea, en el relato lo que pasa es que la chica pues se pone a hablar con una técnico, ¿no? del servicio de Apple y la otra le soluciona toda la vida, ¿no? O sea, le dice, no te preocupes que te lo voy a solucionar todo. Se llama Diana. Y entonces ya ella como se queda súper feliz, ¿no?
bueno, de sentirse segura y no sentir, ¿no? No sentirse como una torpe, en fin, estas cosas de cosas de pareja. Y que, o sea, fue interesante, fue también muy curioso, bueno, la presentación, ¿no? Que hicieron un acto así con Pérez Reverte y bueno, fue curioso escuchar a Pérez Reverte hablar del Día de la Mujer. La verdad es que me lo perdí, pero no me hubiera importado verlo. He leído en Zenda una entrevista a raíz de aquella intervención tuya, aquel relato de Diana, en el que extracta una cosita la cual tú dices: todas practicamos en nuestra literatura una línea, no sé si decir combativa, pero sí en busca de hacer un retrato lo más fiel posible de determinadas realidades, que es lo que tú estabas ahí. Cuando te hablan de si por encargo o no por encargo, bueno, iba un poco en la línea, ¿no?, que tú tenías. Claro, o sea, como que no nos sacaba realmente vamos, yo no las he leído a todas, ¿no? A todas estas autoras, algunas sí, algunas las conozco bastante bien, pero que no era una propuesta, ¿no? O sea, imagínate, sí. ¿No? Es como vas a un relato de ciencia ficción, ostras, pues claro, pues a mí me llevas, por ejemplo, a otra galaxia, ¿no? Pero en el fondo, Rosa en el fondo lo hizo bien, también nos conoce a todas y creo que conoce nuestras literaturas, ¿no? Y creo que, porque sabía que nos íbamos a situar cada uno en un sitio diferente, pero que estaba servida, el conflicto estaba servido. Vale. Que es lo que se necesita en un relato, aparte de todo, un conflicto, o sea que... Muy bien, pues vamos a pasar a tus novelas, si no te importa, Por se va la luz y a Piel de lobo. Se te acusa de que escribes novelas en las que se dice parece que nunca pasan cosas. Se te acusa. ¿Qué puedes decir en tu descargo? Pues que sí pasan, joder. Pero parece que no pasan. ¿Ya? ¿Dónde está el...? A ver, no soy Tarkovsky, ¿eh? O sea, son mucho más agitadas, ¿no? Sí, pero... Sí, a ver... a veces coincide, o sea, sí, a lo largo de la lectura... Sé lo que quieren decir, sé lo que quieren decir. decir. A ver, ¿qué puedo decir en mi descargo? En mi descargo, en realidad, uno construyó la tensión... Cada uno construye la tensión como puede, ¿no? Yo la construyo de una forma un poco... en realidad es que... Sí que son novelas intimistas, claro. Entonces pongo el foco muy cerca. ¿Pero muy cerca? Muy cerca, muy cerca. Entonces, digamos que la trama son a lo mejor 3 o 4 grandes picos, ¿no? En la trama va a haber 3 o 4 grandes picos. Se van a tratar a lo mejor 10 o 15 temas diferentes, pero yo voy a hacer un dibujo de lo cotidiano, y lo cotidiano pasa despacio, en realidad. Creo que es un poco eso. Y también una cosa que sí que he hecho en las dos novelas, en las dos, esta tercera la empecé con un capítulo bastante agitado, que me quedé como, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque yo no suelo hacer estas cosas así, ¿no? O sea, la he empezado como con un capítulo de desembarco de Normandía. Pero es verdad que tanto en la primera como en la segunda tardo un tiempo que en realidad me gusta hacerlo así, en levantar un poco el territorio. Y cuando ya lo tengo todo levantado, entonces ya empieza todo a moverse, o ya haces así con la ficha de dominó y ya cae todo, y ya van a empezar a pasar cosas, ¿no? Pero primero, Por si se va la luz, es evidente porque de hecho el libro está partido en dos, ¿no? Invierno y verano. Y el invierno en realidad es pues, poner a toda esa gente en pie, es una novela coral, tienen que ir hablando poco a poco, o sea, van a ir conociéndose poco a poco, entre ellos también. Y digamos que en el invierno lo que hago es plantear las relaciones entre ellos y cómo se han modificado la vida de ese pueblo donde vivían solo 3 personas con la llegada de estos dos, ¿no? Y entonces ya la segunda parte ya está todo hecho y entonces ya tiran. Y en Piel de lobo igual, o sea, en Piel de lobo hay una parte al principio de desolación, ¿no? De pérdida, de una tipa que huye de su casa con su niño y se refugia con su hermana, con la que no se lleva especialmente bien,
en la casa familiar, ¿no? de su padre del verano. Y claro, al principio, claro, es que toda esa cotidianidad que a ella le cuesta tantísimo trabajo, yo tenía que transitarla, ¿no? También en el... Y ya está, y es más o menos a la mitad cuando ya empieza a pasar todo. Pero todo está pasando desde el principio, porque lo que quería decirte es que aunque a lo mejor en realidad no es que no lo parezca, sí lo parece. Creo que lo parece. O sea, hay una tensión en realidad sorda siempre. Total, absoluta. Entonces, la pregunta era un poco no, así. no, plan, pero quiero decir que esa tensión juicio. Es consciente, ¿no? O sea, pero también es una apuesta, ¿eh? O sea, yo sé, por ejemplo, que yo estaba escribiendo Piel de Lobo y yo decía, pues que claro, cualquiera puede decir, estoy harto de esta mujer, ya, ¿sabes? Pero a mí también me caía mal ella, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que estoy poniendo, o sea, decido poner la tensión ahí, ¿sabes? Como venga, ahora un poco aquí, ahora otro poco aquí, ahora otro poco aquí, hasta que ya el hilo sea más fuerte, ¿no? O sea, que no, igual que Nadia en Piel por si se va la luz es insoportable también, sobre todo al principio, ¿no? Sí. O sea, que esa cosa farragosa, en realidad, me interesa también construir a los personajes un poco desde ahí, porque creo que luego también voy empatizando yo con ellos y el resto de elementos de la novela también van empatizando con ellos, ¿no? O sea, todo se va o explotando o abrazando de alguna forma, ¿no? Pero son extraños al final, al principio, ¿no? Para todos. Por si no habéis leído la novela, no voy a reventar nada, absolutamente. Por si se va la luz, una pareja que acaba en un pueblo, decide romper con su vida en Madrid y en la gran ciudad, entonces eso, va a un pueblo sin cobertura, sin ordenadores y empieza una nueva vida en ese pueblo. Tiene un fondo medio, un poco distópico, ¿no? Total. Un poco apocalíptico, o sea, no me llevo a meter ni en una cosa ni en otra, pero hay de fondo como un derrumbe de un sistema, claro, además parece, que no se sabe si es verdad o es mentira, claro. Y con eso se juega parece que han llegado allí gracias a una organización. O sea, no es que hayan cogido el coche, sino que parece que una organización organiza este tipo de escapadas, ¿no? Que me llama la atención que siempre está en minúscula, no está en mayúscula. Sí. Yo decía, ay, voy a buscar otra... O sea, cada vez yo decía, no ha sido una errata, es que organización está en minúscula. Sí. Entonces en el pueblo hay un tabernero, Enrique, una señora mayor, Elena, Damián, que es un señor mayor, y bueno... y luego vienen otros dos. Sí, una chica rusa con una niña, total. Y bueno, todo pasa en un microcosmos, son 7 personajes o 8. 7. Una organización, unos gitanos que proveen, una cosa un poco distópica. ¿No? Bueno, ya ahí queda la cosa. Luego Piel de Lobo, sí, lo ha dicho ella, Rita y Sofía son 2 hermanas, su padre ha muerto, van a desmantelar la casa de vacaciones. Y bueno, una de ellas tiene que huir. Bueno, claro, se separa, o sea, bueno, la va a dejar su pareja y entonces coge al niño y se va a esa casa. Y entonces pues ahí va a ser... Y otro microcosmo, ¿qué pasa ahí? Sí, siempre los meto en sitios asfixiantes. Hace poco con Salvador, hablando un poco, bueno, tal, y a mí me venía siempre un adjetivo, que es desasosegante, no en el mal sentido, pero... Sí, eso, oye, a mí me parece desasosegante, un adjetivo maravilloso. Desasosegante, claro. y luego en alguna crítica lo he encontrado también, digo, no me estoy copiando, de verdad, me ha parecido... sí, claro, o sea, si yo... o sea, esa incomodidad es la que un poco voy buscando, claro. Desde luego la tensión está servida, o sea que aunque sean pequeñas, o sea, en cosas que aparentemente son muy normales, Felipe Benítez Reyes lo ha rebautizado como realismo fantasmagórico. Ay, pero eso era en los relatos. En los relatos. Porque ya luego me he vuelto más realista. Sí. De hecho, Por si se va la luz todavía hay cosas medio... No, raras tampoco, porque no hay nada raro, o sea, no hay nada fantástico en Por si se va la luz. Pero bueno, hay cosas ahí, un cerdo, tal, hay todavía elementos un poco... En Piel de Lobo, las hormigas, yo creo que ya es lo más fantasmagórico que le he puesto han sido unas hormigas. O sea que me he alejado un poco, pero él eso me lo decía siempre en mis relatos. Sí. Su capacidad de llevar la cotidianidad al territorio del extrañamiento. O sea, es que coincido plenamente con... Sí, bueno, eso sí que lo intento. Y luego también un poco la voz que usa en las 2 novelas, ¿no? Es una voz curiosa. Son distintas voces. O sea, la primera es una novela coral y la segunda, o sea, es una novela coral, pero también utilizo un narrador en tercera, que en el fondo es un poco subjetivo, entonces a veces está bastante metido dentro de un personaje, como por ejemplo, Elena no tiene voz. Para Elena habla
el narrador. Sí. Ahí nació ese narrador, cuando de pronto todos los personajes tenían Efecto. su voz y de pronto pues voy a describir, tocaba el capítulo en el que tenía que hablar Elena, que yo la había trazado pues como una como una hechicera, ¿no? La Sí. hechicera, o sea, una señora que no Curandera, se comunica con nadie, que está ahí con sus animales, que vive con un cerdo, ¿no? O sea, que se sabe todas las plantas y todo, ¿no? O sea, alguien como que tiene bastante más contacto con los animales y con las plantas que... Y cuando empiezo ese capítulo, pues de pronto pongo, además empieza diciendo algo así como es una vieja muy terca o algo así. Y de pronto me sale en tercera y digo... Pero lo vi claro porque digo, es que claro, esta mujer no puede tener voz porque si es que no habla, o sea, eso me pareció mucho más liberador para mí y más coherente no darle una voz. Pero ese narrador, aunque hable en tercera, en el fondo está metido dentro de su cabeza. Y ese es el narrador que también he utilizado en Piel de Lobo, aparte de una primera persona para los recuerdos y eso. Pero sí, ahora en esta última... solamente voy a usar un narrador, no voy a mezclar. Ajá. Era la pregunta que venía a continuación. ¿Cuál es tu siguiente proyecto? ¿En qué estás inmersa ahora? Y he leído que tú sola has dicho, estoy trabajando ahora, estoy yendo por ese camino. O la atmósfera opresiva, el yugo permanente. ¿Seguimos con el masoquismo? No. Yo no soy nada masoca. No, digo, con esa tensión, de ese desasosiego. Hombre, no, es que claro, esto es como lo de la anarquía y el fetichismo, ¿eh? El masoquismo y... No, estoy trabajando en una tercera novela que, bueno, que lo primero que tiene de diferente a las otras dos es que transcurre en Madrid. Además no transcurre en una ciudad a la que no le pongo nombre, no, transcurre en Madrid. Y siempre los he metido o en una aldea abandonada o en un pueblo de la costa de Huelva, pero en una casa que me invento donde tampoco se puede salir, o sea que siempre en realidad me he acercado a lo rural y a encerrarlos, ¿no? A despojarlos un poco de todo el ruido. En realidad eso es lo que... porque me parecía más fácil para mí a la hora de transitar luego sus personalidades, ¿no? y de atravesarlos, ¿no? El estudio de personajes como así como más profundo, y también porque así no me estorbaba nada, ¿no? O sea, yo como que radicalizo lo exterior, ¿no? De alguna forma, y entonces vale, aquí está el mar, aquí está no sé qué, aquí igual que Sofía también, ¿no? O sea, tiene el mar, tiene el muelle, tiene el pueblo al que no va, ¿no? O sea, el patio, o sea, como que me pongo límites para que no se me escapen, ¿no? O sea, para que no se me escapen, que no es que se vayan a ir solos, sino que a mí me cuesta menos trabajo así. Pero ahora he decidido no meterlos en toda la vorágine de Madrid, y entonces eso ya es muy diferente. Y bueno, es otro reto así en el que me he metido, que no sé si voy a salir indemne, la verdad. Y bueno, pues ojalá, no sé, hubiera un apagón o algo para que me diera tiempo a escribir todo lo que tengo que escribir de aquí al año que viene. Y bueno, y saco ahora un poemario. Que va a presentar en la Feria del Libro en Cádiz, ¿no? Que voy a presentar en la Feria del Libro en Cádiz, sí. Que está todavía en el horno, pero espero que en 5 días lo tengamos fuera. Estamos con los últimos preparativos, sí. Ajá. Con la Bella Varsovia. Así que esos son los... Y luego, pues eso, tenía también... En Barbecho tengo un libro de relatos que, en realidad, si tuviera más tiempo y metiera, no sé, la cantidad de cosas que no sirven para nada todos los días en un cajón, seguramente avanzaría bastante rápido. Porque me preguntas por esta, pienso en estas cosas y me entran unas ganas de no hacer ninguna otra cosa más, ¿sabes? De meterme a escribir, sí. Pero bueno, poco a poco. Muy bien. La maternidad es un tema que he visto, ha ido saliendo para arriba y para abajo. ¿Ha influido o no ha influido en tu literatura el hecho de haberte convertido en madre? No es la forma de escribir, que ya sabemos que ya se ha convertido en algo anárquico por el tema, por supervivencia, sino... Claro, no es la forma... poema... No, a ver, o sea, la maternidad ha influido
o sea, la maternidad ha influido en mi literatura como el amor ha influido en mi literatura, como la ciudad en la que vivo, como mi padre, mi madre, o sea, pues como todas las cosas esenciales de la vida, en realidad. No. O sea, no y sí, claro. O sea, es que ahí, claro, le he dedicado muchos poemas a Vera y le he escrito muchos poemas a Vera y bueno, claro, en Piel de Lobo pues pude hablar también de la maternidad con conocimiento de causa, ¿no? O sea, que también en realidad es como, pues no sé cómo decirte, cuando, por ejemplo, yo describía a Ivana, yo tenía 30 años, ¿no? Y yo describía a Ivana, y Ivana tenía unos 40, pues ahora si tuviera que describir ahora a Ivana, como ya tengo 40, pues no tengo que imaginarme qué es lo que es tener 40 años, ¿no? Pues igual, o sea, en el fondo igual. Y claro, y es un gran tema que trata... A ver, claro, o sea, que me ha gustado escribir sobre él, o sea, porque si bien nunca he representado a mi hija en ningún libro, ¿no? O sea, pero claro, puedes detenerte en ciertas cosas porque sabes exactamente cómo son, bueno, joder, pues como tú con los océanos, ¿no? O sea, sí, sí. Y si ha influido, en realidad es que, claro, en realidad esto lo digo ahora ya como porque ya he pasado la pantalla, porque precisamente como yo me quedé embarazada, acababa de terminar de escribir mi primera novela, y entonces me quedé embarazada así como muy rápido, como se supone que quería, pero de pronto me morí de miedo, ¿no? O sea, se quería, ¿no? Pero cuando llegó el día dije, ostras, claro, ¿esto ha pasado ya? O sea, ya soy mayor. Y entonces pues me le cogí un pánico enorme, o sea, a cambiar yo, ¿no? O sea, pensaba que me estaba mutando realmente. Entonces, claro, la Lara de ese momento te habría dicho un montón de burradas, porque yo tenía pánico, o sea, yo pensaba, bueno, pues ya está, ahora lo que va a pasar es que no voy a escribir nunca más, que no voy a leer nunca más, que ya de parte si me pongo a escribir no me va a salir, o sea, no es que no vaya a tener tiempo, es que no me va a salir. O sea que, claro, es que yo voy a ser otra persona diferente a la que soy, pero es que esto ya me pasó cuando era una niña y pensaba en la Lara adolescente, pues pensaba como que iba a ser otra persona, que iba a traicionar completamente a la niña que yo era, pues con lo de tener un niño, una niña me pasó igual. O sea, pero igual, literal, que yo claro, cuando me quedé embarazada dije, bueno, pues ponte a corregir la novela ya, o sea, hazlo todo ya, intenta, o sea, corrígelo, es que no vas a tener tiempo para nada, se va a acabar todo. O sea, es el día del fin del mundo, dentro de 9 meses. Y entonces yo me puse a escribir, a corregir, y me pasó una cosa que no me había pasado nunca. O sea, por eso yo estaba mutando, porque claro, estaba obviamente metamorfoseándome en algo, y con las hormonas pues como del revés. Y empecé a leer lo que había escrito, y, o sea, yo me doy la caña que me tengo que dar, y luego siempre se lo doy a otros para que me den la caña que yo no me he dado, ¿no? Pero yo tampoco, o sea, no soy la típica escritora que se lamenta, o sea, que como que es súper crítica con lo que hace, en plan, mierda, qué mal me ha salido, siempre digo, bueno, o sea, pues luego lo arreglo. No me torturo demasiado, ¿no? Y me torturé, o sea, empecé a leer la novela y dije, ¿pero qué he hecho? O sea, he perdido el tiempo, estos 2 años, esto es una mierda, o sea, que ahora lo digo como con risa, pero fue, y la metí en un cajón y no volví a tocarla en 8 meses. Y cuando volví a mi casa del hospital con mi hija, dije, a ver, pues si es que sigo siendo yo, igual que antes, pero ahora tengo una hija que es lo que quería, pues ya está, ya estaría, no pasa nada. Imprimí otra vez la novela, me puse a leerla, con la niña ahí dándole la tele, y dije, pues si esto está de puta madre. ¿No? O sea, ya está. Sí, sí. Y además me vino genial porque habían pasado 9 meses y entonces no tenía ningún tipo de piedad. Claro. Y entonces pues era como, claro, era esta página fuera, esta página, esta frase que le estoy dando, como tardara 1 minuto en corregir una frase, ya era como fuera la frase, porque ya le estoy dando más vueltas de la que... Entonces pues todo eso lo hice con una niña en brazos, y luego con una niña en el hospital, porque tuvo, o sea, y a pesar de eso,
Y luego ya se puso buena y salimos del hospital. Y a pesar de eso, todo lo mejor que me ha pasado literariamente en mi vida me ha pasado con Vera ya nacida. ¿A Vera? Claro, o sea, me ha pasado con Vera ya, o sea, siendo madre, con lo cual es que no, ¿sabes? O sea, no creo que... Lo decía también en la entrevista del otro día, pero es verdad que evidentemente siempre renuncias un poco a algo, ¿no? Pero bueno, es que en todo renuncias un poco a algo, o sea, porque, claro, la primera vez que me invitaron a Latinoamérica y me tuve que ir 15 días a Colombia o tal, o sea, cada vez que cojo un avión, por ejemplo, para ir a Latinoamérica a presentar un libro o a una feria o algo, pienso, se va a estrellar el avión y no vas a ver a tu hija nunca más, pero claro, por la literatura estás haciendo esto, ¿sabes? Pero claro, pues sí, ¿no? O sea, porque si no, ¿qué hago? Porque es que si no soy yo, pues qué madre voy a ser también, ¿no? Claro. Así que bueno, es un conflicto, pero es un conflicto vital, no literario en realidad. Instagram es muy chivato y he visto una entrada que me ha encantado, ¿eh? He sentido verdadera envidia, pero no sana, envidia mala. Cuando había una entrada con una foto que no sé, se ven unos libros de Agatha Christie y un peluche y dice: mi hija me acaba de decir, hay veces que me gustaría que la vida fuera solo leer libros. Y yo casi lloro, yo hubiera llorado. O sea, la verdad que me parece una cosa preciosa. Buah, es que es una loca de leer, es una loca. O sea, es maravillosa. Le han inoculado el veneno, ¿no? Sí, su padre también, supongo, no solo yo, pero sí, aprendió a leer muy rápido y lee como, o sea, bueno, es que no sé, o sea, lee normal, o sea, lee ¿pero le gusta? Con una voracidad, sí, le gusta muchísimo. Así que a ver si consigo que no tenga móvil hasta los 14. Exactamente, y no abandonen la senda. Ya para ir acabando, bueno, he visto por ahí eso, que ha hecho cosas en la Fundación Caballero Bonal, que está en Jerez, tiene relación con Juan Morilla, con Felipe Benítez Reyes, te editó el libro Quórum, he visto citas de Carmen Moreno, parece que aquí hay una Cádiz Connection, ¿no? Sí que la hay. Es mi ciudad adoptiva porque en Huelva no soy nada profeta en mi tierra. No, entonces, pues... Pero mira, feliz, porque todo el mundo siempre dice que a todo el mundo le gustaría haber sido de Cádiz, pues yo vengo aquí a hacer mis cositas. Hacía tiempo que no venía ya. Bueno, pues nada, encantado, va a volver en mayo, ¿no? Sí. Otro cambio, hablando de otras actividades que, bueno, conlleva la literatura, una foto en la que se ve una clase de un instituto, creo que de Rota. Qué maravilla. Y dice al pie de la foto: llevo más de 3 horas hablando con estos fenómenos de escribir, de leer, de dictadores, de república, de inmigración, de vender armas, de estar solo, de mentiras, de tener hijos y de hacerse brecha en la cabeza. Yo creo que no te dejaste nada atrás. Dice: soy unos máquinas, gracias por todo, chicos, hasta pronto. Me llamó muchísima atención. No solo eso, sino lo que luego comentaban chicos que habían estado en ese encuentro. No sé ni cómo se produjo, ni a qué eso venía. Era una especie de, pues a raíz de por la Caballero Bonal, por la Fundación por Caballero la Bonal. Fundación, sí, por la convención que hay, ¿no? Que este año era de novela y vida. Pues yo participaba dando una especie de talleres intensivos a los chicos de varios institutos, pues eso, sobre escritura autobiográfica en realidad, un poco. Y fue una experiencia buenísima, me lo pasé muy muy bien. La verdad es curioso eso, me llamó poderosamente la atención positiva el hecho de que hubieras mantenido 3 horas de encuentro y que no salieron eso no hicieron descanso, nada, nos lo pasamos súper bien. Y además al final fue una cosa muy buena porque me hablaron de todos los institutos a los que iba a ir y claro, me decían, este instituto es muy bueno, este no sé qué, entonces como los que tienen... Claro. Pues las experiencias mejores fueron... Vale, no vamos a decir nombre del instituto. No, claro. Pero no lo voy a decir. Pero fueron, ¿no? Siempre las experiencias mejores no eran donde supuestamente tenía que haber tenido experiencias mejores. Así que siempre, bueno, pues cuando la vida te lleva a la contraria, o se la lleva a otros, está muy bien también. Fue muy, muy guay. Y bueno, y la Caballero, es que cualquier cosa
que hagan allí, la verdad es que es un gustazo. Bueno, llevamos hora y media de charla. Yo tengo aquí un pool de preguntas y podemos seguir, pero me gustaría, si alguien de los asistentes quiere hacerle alguna pregunta, estamos en un momento más que adecuado para compartir, pues no sé lo que queráis comentar. Ahora, a mí me gustaría preguntarte, una lectora profesional como tú, que te has dedicado más profesionalmente a leer, ahora mismo qué autores, qué autoras nacionales e internacionales te interesan, ¿no? De lo que estás leyendo, de lo que has leído recientemente. No digo leído profesionalmente, digo leído vocacionalmente. Wow, es difícil siempre esta pregunta, ¿eh? Porque en realidad hay, has dicho nacionales e internacionales, ¿no? Internacionales, sí. Porque ahora mismo, por ejemplo, me estoy leyendo una especie de biografía de Deborah Levy que me está encantando. También estoy descubriendo, por eso digo que es todo muy, muy caótico. También estoy descubriendo a Elena Garro, que es una escritora mexicana precursora del realismo mágico y no conocía de nada. Siempre estoy como, sobre todo en los momentos estos de trabajo, estoy siempre como con varios libros a la vez. Estoy disfrutando muchísimo, aunque es algo muy controvertido realmente, con Angélica Lidl, que es, bueno, dramaturga, un gran personaje. Y disfruté mucho también con Tara Westover, que tiene un libro que se llama Una educación, que es muy particular. Y estoy disfrutando mucho por ahora con todos los libros que está publicando una editorial independiente que ha salido hace bastante poco, que se llama Tránsito, y que ha publicado a La azotea de Fernanda... no es Fernanda Melchor. Bueno, una escritora uruguaya, pero se me ha ido ahora mismo. La memoria del aire de Lamarche, que es belga. Margarita García Roballo, que es colombiana, me parece, primera persona, y ahora se está presentando hoy justo el último. Por ejemplo, toda esa colección, que me la estoy viendo en los últimos meses, me interesa mucho. Y no sé, o sea, pues seguro que ahora cuando salga me acordaré de 20 más, claro. Empezaste a colaborar hace poco en El País, en marzo, creo, ¿no? Sí. Con un primer artículo que fue una pequeña revolución, creo yo, inmobiliaria. hace muchos meses que no había un artículo que se había retuiteado, que se había compartido tanto. Yo me quedé loca. Sí, o sea, bueno, es que no sé lo que pasó, o sea, bueno, sí sé lo que pasó, pero fue una cosa curiosa porque me propusieron escribir una tribuna y yo tenía una situación inmobiliaria curiosa y bueno, decidí hablar de eso, pero claro, no por mí, sino, porque así en realidad también hablaba de la ciudad de Madrid, que quería hacerle también un poco un canto a la ciudad de Madrid y obviamente y denunciar un poco pues todo pues que otra vez nos están haciendo creer que es más barato, que es mejor comprarte un piso que alquilarlo, ¿no? Otra vez estamos en las mismas, ¿no? Y nada, y pasó eso, que sí, o sea, de hecho iba a ir en papel, supuestamente iba a ir en papel y en la web, ¿no? Y entonces cuando lo entregué, era mi primera vez, tardé 3 días, con unos nervios horrorosos, al final, menos mal, que en realidad que no, ahora me alegro de no habérselo dado a nadie, para que me dijera si estaba bien o mal, porque yo decidí contarlo así a mi manera y luego dije, vale, ahora me leí un montón de artículos de toda la actualidad inmobiliaria, ¿no? Y sobre todo en Madrid y Barcelona, ¿no? Y dije, venga, ahora tengo que contrastarlo todo con datos. Pero dije, se me quedaba como... ¿Desde un punto de vista más personal? Claro, o sea, dije, lo voy a dejar tal cual porque... Y entonces, pues no fue al papel, porque se salía un poco del estilo y de todo, y me dijeron, bueno, para la próxima vez, tal, no sé qué, pero bueno, a la web sí. Y aquello empezó a correr.
Y bueno, pues la verdad, muy extraño, sobre todo además por esto, ¿no? Que es que le tienes muchísimo respeto al país, ¿no? Es como, wow. Y yo además que no he, sí he colaborado alguna vez, pues en público, en el diario, ¿no? Con cosas puntuales, pero siempre he escrito de literatura normalmente, ¿no? Y entonces esto era, pues, pues bastante, o sea, yo estaba bastante muerta de miedo. Y mira, fue unas risas luego que me eché muy grandes, la verdad. Yo te conocí a través de las letras de canciones. Era una parte que me faltó comentar un poquito porque yo no conocía, no sabía nada de ti como escritora, digamos, pero me acerca a tus letras, Paco Cifuentes, y ahí fue cuando me quedé un poco más pillada con la literatura de Ana Moreno, ¿no? Entonces, mi pregunta es si habías colaborado con algunos otros músicos, aparte de Paco, y bueno, ¿qué papel tendrá la música, ¿no? A la hora de crear? Pues en realidad es con Paco con quien más he colaborado, porque también, o sea, era por una historia personal, ¿no? Que era un momento también súper creativo, ¿no? Quiero decir que no solamente yo le escribía letras, también David Jota, por ejemplo, que es poeta sevillano, que también amigo nuestro, también le ha hecho letras, Roberto Terán, que es otro poeta, ¿no? Él siempre ha, bueno, la música también a Juan José Tellez, a Felipe, claro. Y sí, le escribí letras a Joaquín Calderón también, que es otro músico sevillano, y no me acuerdo si... No me acuerdo ahora si alguien más, pero creo que no, porque me parece algo dificilísimo realmente, sí, dificilísimo. Es que no tiene nada que ver la escritura de canciones con la escritura de poemas, o sea, sobre todo si escribes en verso libre, ¿no? Que en realidad los ritmos pues los vas rompiendo y ahí no puedes romperlos, y a lo mejor si escribes con rima y con una estructura un poco más pautada, a lo mejor sí te resulta más fácil, pero a mí me resultaba muy difícil realmente. Bueno, otra cosa es que, claro, que de pronto alguien le ponga música, ¿no? a algo que tú has escrito así ya porque está cuadrado, vale, ¿no? Pero cuando he escrito expresamente, en el fondo, bueno, no, o sea, es muy bonito, o sea, es una cosa muy bonita que luego le pongan música a eso, pero yo no me siento a mis anchas, claro, porque a él le sale 20.000 veces mejor que a mí, claro, a Paco, claro. Pero me refiero a la música también en tu vida, ¿no? Hombre, yo escucho muchísima música, pero, por ejemplo, a la hora de... Mira, estuve escuchando, claro, siempre he estado escuchando, o sea, desde pequeñita, ¿no? Pues canción de autor y hasta los 20 y pocos escuchaba siempre música en español, precisamente por eso, un poco por enterarme, o sea, me interesaba sobre todo la letra. También en el fondo era también una creencia literaria, ¿no? Luego ya empecé a irme a otros idiomas, normalmente al inglés, claro, pero bueno, también al francés, a escuchar la música, ¿eh? No a tener dominio de ellos. Y en realidad yo para escribir, sí, a veces me pongo música, nunca en español, pero sí me pongo música a veces. O sea, hay bastantes veces me pongo música para escribir. O sea, algunos discos, ¿no? Como que tienen ciertas intensidades que a mí me vienen bien, porque en el fondo, o sea, en realidad sí que soy muy rítmica, o sea, hay ritmo en mi narrativa, entonces me viene bien tener un fraseo que me acompañe. ¿Nada más? ¿Qué va? Yo no creo que haya una especial conexión realmente en ninguno de los géneros.
De hecho hay... ¿De que empiezas con la necesidad de escribir poemas? Yo, por ejemplo, lo que empecé a escribir poemas muy tarde. Yo empecé a escribir relatos. Bueno, yo empecé a escribir diarios, claro. Luego cartas, luego relatitos, luego cosas amorfas que en realidad eran prosa poética, pero eran prosa poética, no eran poesía. O sea, yo empecé a escribir poemas bastante tarde. Sí que es verdad que, claro, cuando escribes relatos, pues a lo mejor decides escribir novela, pero son dos géneros completamente diferentes. En realidad son dos géneros diferentes. Lo que pasa es que, claro, pues uno es corto, entonces pues es más fácil de abarcar en tiempo y en espacio, pero en realidad no tienen nada que ver. O sea, hay muchísimos escritores de relatos que son escritores de relatos, no son escritores de novela. Y hay muchísimos novelistas que no han escrito un relato nunca, ¿no? O sea, o que no les interesa, o que en el fondo, bueno, se pueden transitar todos los géneros, pero no creo que tenga que haber una correlación, ¿sabes? O sea, sí que es verdad que a lo mejor si te gusta la literatura, pues antes empiezas escribiendo un poema y luego... Pero yo, por ejemplo, no seguí por ahí, porque, por ejemplo, hay un montón de escritores de narrativa que no tienen grandes filias con la poesía, por ejemplo. No se sienten cómodos leyendo poesía, ni a lo mejor se sienten mucho más cómodos leyendo ensayo, por ejemplo, y yo no leo, ¿no? O sea, son mundos bastante diferentes. Lo que pasa es que, o sea, una cosa es que pueda parecer que a lo mejor pensando en un niño, ¿no? En un niño que tiene, pues sí, pues a lo mejor de pronto escribe un cuento o escribe un poema, ¿no? Porque es algo corto que con lo que te puedes expresar rápido, ¿no? Pero luego a la hora de seguir una trayectoria ya como, ¿no? como meterte en un género y desarrollarlo, ¿no? Vamos, yo me siento mucho más cómoda en la narrativa que en la poesía, mucho más, o sea, más segura, me siento más segura. Al hilo justo de esta pregunta, yo estaba pensando algo muy parecido. ¿Te sientes más cómodo dentro de la narrativa y dentro de la narrativa con el cuento, con la novela? Porque como has transitado, y esto personalmente a mí me interesa porque yo no he salido del cuento, y cuando intenté hacer una novela me quedé siempre a la mitad. Y me da miedo, de hecho, supongo que a lo mejor por lo que tú decías de que en el fondo supongo que lo que más requiere una novela al final es tiempo, o constancia. Disciplina, sí, disciplina. Claro, yo soy muy caótico, no sé si anárquico, como decía antes, pero me interesa si transitaste de algún modo en particular a la novela y te sientes ya más cómodo en la novela, aunque has dicho que tienes en barbecho Sí, un libro de relatos. No, me siento más cómoda en la novela porque en realidad es el reto más grande que yo he asumido. O sea, porque me costaba trabajo. O sea, que hay gente que, yo qué sé, tengo amigos que habían escrito su primera novela a los 18, tenían ya una novela de 300 páginas en el cajón, y yo no se me había ocurrido nunca, ¿no? Como a mí lo que me costaba tanto trabajo era alargar una historia tanto tiempo y sostenerla, y que no solamente por el tiempo que pasa en tu vida, ¿no? Que pueden ser mínimo 2 años, sino bueno, mínimo 2 años en realidad porque no nos dedicamos a esto a full time, porque si nos dedicáramos a esto sería posiblemente menos tiempo. Pero me siento más cómoda porque creo que, podía haberme no sentido cómoda. Y a lo mejor, o sea, yo me siento bien escribiendo relatos, muy bien, me gustan mucho, me gusta mucho leer relatos, o sea que, vamos, respeto absoluto a ese género, pero yo al final creo que es esto, o sea, lo que te acompaña en una novela no te lo acompaña en un relato, o sea, es brutal. O sea, te tiras 2 años o 3 años ahí dentro, o sea, tienes una ventana a la que tienes otro mundo todo el rato aquí, en donde puedes, o sea, a mí me salva muchísimo eso. Entonces, claro, ese vicio sí que lo cogí, o sea, cuando terminé la primera dije, pasó un tiempo, porque claro, al principio, bueno, pues tienes que dejar pasar un tiempo, no tienes ninguna gana de escribir, estás como de vacaciones, ¿no? O sea, y ya si encima la publicas y tienes promoción y no sé qué, pues, pero luego llega un momento de me falta algo, me falta estar escribiendo una novela. O sea, es la que más satisfacciones, o sea, es la más dura para mí,
pero la que más satisfacciones me ha dado también porque me acompaña muchísimo. Claro, supongo el vínculo emocional Es, con más, una novela es mucho más fuerte. más profundo. Sí. Y al hilo esto de la metáfora de la relación, la novela realmente al final sería para ti una relación monogámica, es decir, necesitas estar escribiendo solamente la novela y ya te centras, porque yo nunca lo hice tanto tiempo en una novela que no te dedicas ni a poesía ni a relación. No, poesía siempre. Poesía puedo dedicarme en cualquier momento. Sí, porque más un impulso. Sí, sí, que no me ocupa nada. O sea, y además de algo que normalmente no va a tener nada que ver, o sea, la poesía para mí es súper personal, o sea, es algo, es un yo, completamente yo, ¿no? Primera persona. Y normalmente la novela, pues no, pues a lo mejor estás hablando de cosas que te interesan a ti y que forman parte de tu vida, a lo mejor estás hablando de, pues de una señora que duerme con un cerdo, ¿sabes? O sea que entonces no nos choca con escribir poesía. Es cierto que relatos, claro, como es narrativa, ya la novela, pues es verdad que no, si te sientas un rato, pues ya escribo un capítulo de la novela, no me pongo a escribir un relato. Si lo tengo que escribir porque me lo piden, pues lo hago. Pero no me va a salir a mí por impulso hacerlo, porque para eso me pongo a escribir un relato de la novela. Porque además también sí que es verdad que, pues igual, si a lo mejor me dedicara a full time, vale, pero como tampoco tengo mucho tiempo para escribir, pues también es como, o sea, ahora que sacas otro personaje que no tiene nada que ver en otro tiempo, claro, tienes la cabeza ahí, con la poesía no, pero con el relato sí, es verdad. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Lara, por compartir este ratito con nosotros, que han sido casi, bueno, hora y 40. O sea Sí, que sí, yo he puesto, me enrollo bien. yo encantado. Y supongo que el público también. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias a vosotros. Gracias.